No es bloqueo, no es sanción, es corrupción. Cuando la plata no se roba, la plata alcanza. Yo cuando veo esas cifras astronómicas, Dios mío, 1.200 millones de dólares, nada más en ese caso, 30.000 de Tarela y Sami, sin mencionar el cadivismo, sin mencionar las obras inconclusas, sin mencionar el tema Odebrecht, que por cierto, ese tema ni se toca en Venezuela. Yo digo, Dios mío, ¿es el bloqueo, es la sanción o es el saqueo? Bueno, de eso vamos a conversar con Cali. Bienvenido, Calimero. Como siempre, un Hola placer Hernán, tenerte aquí. hola también a la audiencia por estar allí. Sí, a ver, la corrupción, recuerdo un dicho que estaba en boga, ¿no? En algún momento, ¿no? Que lo más parecido a un corrupto de derecha es un corrupto de izquierda. Es decir, que corrupto es corrupto, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro. Así es. Y contra eso no debe haber ningún tipo de cortapisas, ¿no? La corrupción se mata por la cabeza, como la culebra, ¿no? Y lamentablemente Venezuela, en la, a ver, a partir de la emergencia del petróleo, ¿no? Fechada en 1914, ¿no? Estaba Gómez. Gómez llega al poder en 1908, o sea, 6 años después ya comienza a manar petróleo formalmente y a explotarse de manera comercial. Bueno, de ahí en más, llegar al gobierno es un negocio. ¿Por qué? ¿Por qué llegar al gobierno se convierte en un negocio? Porque en un país con una escasísima tradición republicana, ¿no? En donde hay separación de poderes y hay, sobre todo, equilibrio de poderes, Contraloría, ¿no? ¿no? Una contraloría, por ejemplo, impediría este robo a manos llenas. Fíjate que no estoy hablando de la Quinta República, estoy hablando ni siquiera de la Cuarta República, estoy hablando de Con tiempos de absoluta Gómez. objetividad. Sí, sí, estoy hablando en tiempos de Gómez. Entonces Gómez tenía, eh, que aunque es una figura bastante interesante, polémica, pero no podemos quitarle que fue el gran modernizador, ¿no? El Estado moderno en Venezuela nace con Gómez. La Pero industrialización. independientemente de eso, también se entendió que quien llegaba al gobierno era el administrador y casi dueño de una renta petrolera. Dueño, administrador y más que administrador, dueño de la renta petrolera y hacía con eso lo que le diera la gana, porque no había ningún tipo de cortapisa, Ahora, porque ese es el origen del póngame donde haya. ese es el origen del póngame donde haya, así como lo decía, ¿no? Sobre todo el adecaje, El en tema tiempos petróleo. del adequismo, ¿no? Pónganme donde haya, ¿no? O denme un Correcto. carguito man, que sea de maestro, así, Sí, sí. esas frases célebres y tristes, ¿no? Bueno, el caso es que con Gómez se inicia esta cuestión de quien llega al poder, ¿no? Le pone la mano al erario público y hace con él lo que le da la gana. Es, por cierto, que en el imaginario colectivo, en el imaginario público colectivo, uno ve, no, es que el presidente te dio una casa, no, es que tú te graduaste en la universidad del presidente, no es ni la universidad del presidente, ni la casa que te regala el presidente, ni mucho menos. Eso es erario público, eso es plata de Claro. todos los venezolanos. Y el gobierno, atención, el gobierno no es una figura infinita. Esto es republicanismo básico, no es una figura infinita. El gobierno tiene un periodo de gestión y es un administrador circunstancial de renta. Atención con esto, Correcto, administrador correcto. circunstancial de renta, que va a salir en algún momento porque no se extiende infinitamente. No es una monarquía, no es un califato, no es un sultanato, ¿no? Pero en Venezuela, con Gómez, por cierto, que duró 27 años en el poder, y con el chavismo, que tiene 26 años en el poder, bueno, estas cosas se confunden y no solamente se confunden, sino que de alguna forma en el imaginario público se fusionan. En el sentido no es que el gobierno me dio esta casa, no es que el gobierno me dio, creó esta universidad para mí y yo le debo pleitesía al Culto a gobierno. la personalidad, Yo Calimero. tendría entonces que decir gracias Rómulo Betancourt, ¿no? Por laudo, ¿no? Sí. Gracias por laudo, Rómulo Betancourt, ha sido Ese maravilloso. paternalismo surge de las mismas propuestas políticas Claro, sempiternas. claro, pero eso se exponenció a límites insospechados, inéditos en tiempos del chavismo, ¿no? Es decir, yo nunca vi a nadie en mis tiempos agradecerle a Carlos Andrés por la, no sé,
por alguna política pública de manera tan desaforada, pero que además los canales públicos del Estado hicieran apología de esto, ¿no? Mira, no te entregó, la ¿no? 24 horas. O ver, por ejemplo, al presidente Maduro previo a las elecciones, no recuerdo cuál elección, decir, yo te pedí el voto, no me lo diste. Bueno, ahora atente a las consecuencias, ¿no? El que no vota no come, ¿no? Como dijo uno horrible, allí también. Horrible. Entonces a mí de verdad que me cansa un poco señalar lo obvio. En Venezuela el gobierno es el administrador de la renta, pero un administrador que se cree dueño, pero además eso está instalado en el imaginario público, que es lo que me parece terrible, ¿no? Entonces, el gobierno no te regala nada. Y supongamos que el gobierno te dice a ti, Hernán, toma 6 millones de dólares porque me dio la gana. El gobierno está haciendo un usufructo de un dinero que no es de él y te lo está dando a ti. Correcto. Y está mal eso. Y está absolutamente mal. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente, este clientelismo, esta clientelización de la política, muy burda. Sí, ha venido a hacerle un flaco favor a la lógica republicana endeble de Venezuela, que ha sido endeble históricamente. Ahora imagínate tú, con el chavismo, esta situación de fragilidad institucional se ha incrementado a límites insospechados. Te pongo un ejemplo. Calimero, con respecto a cuánta plata se pierde ahí. Sí, correcto. Cumbre del Alba, cumbre del Otto. Firmar un punto de cuenta, por ejemplo, los motopiruetas. Una cosa que tú ves, Dios mío, y entonces la gente reclamando por un buen salario, por ejemplo. Una locura. En Venezuela, si llega en algún momento, si en Venezuela llega un gobierno mínimamente racional a sacar cuentas y a tratar de sanear, ¿no?, las cuentas públicas, compañero, lo que se va a encontrar allí es una cosa nunca vista en el mundo entero. Pero tiene que haber una especie de comisión de la verdad, porque son muchas cosas, Cali, desde las 250 obras inconclusas. 256 obras. Creo que eso es un tema complejo. Tiene que ser una comisión. Son 350.000 millones de dólares. 350.000 millones de dólares solamente ahí. O sea, imagínate tú, yo estoy viendo la final de la Copa Intercontinental, ya la tengo apagada porque ganó el Madrid. Y el estadio ese donde jugaron costó 800 millones de dólares, pero una cosa de loco, pues, ¿entiendes? Tú pudieses haber creado, yo no sé cuántos estadios como ese, universidades, hospitales, en fin. Sí. Ahora lo que pasó con el yerno de Ledesma, ¿no? Es lo que te iba a decir, Calimero, y perdóname, sobre este tema que está en boga, que es noticia. Yo vi por allí muchos camaradas como, bueno, prácticamente masturbándose. Mira, que el yerno de Ledesma, ¿qué tal? Y entonces pues tú dices, bueno, señores, y es que acaso ese dinero no estaba allí en la estatal petrolera. ¿Quién maneja la estatal petrolera? ¿Quiénes son los contralores? ¿Quién es el tesorero? ¿Quiénes son los que debían velar por eso? Entonces es como que políticamente hablando sacándole una punta, pero nada más una punta muy pueril, que no tiene ni sentido. Gracias, camarada. Pero fíjate que independientemente de eso, eso no le es culpa. Sigue siendo un ladrón. Un ladrón absoluto. Claro, por supuesto. Un corrupto que debe podrirse en la cárcel. Ya está. El peso de la ley. Ya está, o sea, ahí no vamos a estar con miramientos. No, mira, lo que pasa es que él vino y lo engañaron. No, es un corrupto. Y corrupto no te metas y todo el asunto. No, es un corrupto ladrón HDP, y como corrupto ladrón HDP debe estar en la cárcel, ya está. Así, y así con cualquier corrupto, sea quien sea. No importa el color político, las ideas que abrace, eso es así. Si la corrupción, sea de derecha, sea de izquierda o de centro, es corrupción, y es un mal espiritual. Y ha jodido. Y debe ser señalada con todo el peso conductual que amerita. Y la gente, la sociedad tiene que señalarlo así. Claro, entonces tú ves, por ejemplo, a un montón de gente con esas camionetotas, esos autos impresionantes, esas casas en yo no sé dónde. Ahí yo veía uno que se casó con una ex Miss Venezuela, que bueno, era chofer, guardia nacional, ahora se casó con una tipa y yo no sé qué, y la casa. Te pasé ahí
Daniel Sarco, Sixto Rey, el otro y el otro. Tú dices el tema de la panadería, ¿no? Una panadería en Cumaná. Bueno. Una panadería en Cumaná. O sea, ni para las fiestas de Cumaná. Bendito. Para que tengan una idea, fue gente de ese calibre. Una panadería impresionante. O sea, ya va. Están pasando cosas extraordinarias. La revolución está haciendo cosas extraordinarias. Increíble. Entonces, el argumento de los compañeros, de los camaradas, es el cassette. Pues. Entonces, yo no discuto con cassette. Por eso te decía ayer, creo, sí, entrar a un live, intentar darle un carácter, no sé, interpretativo, argumental al live, y que venga alguien con un cassette y suelte el cassette. A mí el cassette no me interesa, porque además es predecible. Es predecible el cassette. Sí, o sea, cuando yo voy a discutir con un Mario Silva, por ejemplo. Son de manuales, de catecismo. Pues, claro, uno sabe todo lo que va a decir, todo, de la A a la Z. Él va a decir esto y esto. Entonces, si tú le quitas a ellos las expresiones como las sanciones, el bloqueo, el imperialismo, los despojas discursivamente de su cassette. Como es un cassette, son finitas las expresiones, ¿no?, que tienen, son finitos los clichés y las frases hechas de la revolución para responder o argumentar algo. Y ellos creen que en verdad eso es un argumento. Y no es un argumento. Y la sempiterna justificación, ¿no? Claro. Entonces, lamentablemente, estamos viendo los estertores de un proceso que yo creo que va el 10 de enero, el chavismo se vuelve a ungir ahora como nueva dictadura, como una dictadura ya abierta y franca, con lo cual... Así muestren los datos de la elección, Calimero, así lo hagan. Sí. No, sí lo va a hacer, o sea, y esa va a ser su condena, porque estamos viendo los estertores de un proceso que ya hace mucho dejó de tener sentido. Profe, le está pidiendo que defina estertores. Es decir, ya son los últimos alientos, las últimas patadas de ahogado, para decirlo de manera mucho más corriente, ¿no? Sí, son esos últimos alientos, esos últimos arrojos que puede mostrar el chavismo. Entonces, el chavismo está mostrando ya ese último aliento, ese hálito final o prefinal, ¿no? Ya les resopla en el cuello, ¿no? Entonces, independientemente de que el 10 se va a autoproclamar dictador, porque no puede haber otra figura como esa. Y yo no entiendo la posición de Brasil. Un gobierno sin datos, ¿no? O de Colombia, que dice, bueno, ellos piden y no lo vamos a reconocer, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, no es un detalle menor, ¿no? Bueno, no vamos a reconocer porque no ganó. Y no ganó porque no mostró los resultados. Pero vamos a seguir con ello. Ya va. Es decir, que tú estás avalando a un gobierno que no llegó al poder por medios democráticos como lo hiciste tú. La democracia es un asunto también de espejos. Yo reconozco el par. Yo debo reconocer, en el marco democrático republicano, yo reconozco el par. Es decir, por muy distinto que sea Petro y Milei, por muy distintos que sean ellos pueden interactuar y deben reconocerse porque ambos llegaron allí a través del voto, ¿no? Lo mismo que Luis Arce, lo mismo que la calle Pou, lo mismo que, no sé, Peña en Paraguay, se reconocen por el voto. Igual Xiomara Castro, ¿no? Es presidenta, y es presidenta porque ganó en Honduras, ¿no? Y a pesar de que es izquierda, y no sé, seguramente con la mexicana ganó, Sheinbaum ganó, y ganó el de Colombia, y ganó Milei, y ganó el de Uruguay, en fin.